Hilatanaka Kuyakanaka, Wali Kuchisiñawa, Iwasanaka Jakistana Ukata. Estamos hablando de ese Jesús en plena Semana Santa que muriendo vuelve a vivir y a nosotros nos da la vida. Jesús conocía el alma de la gente, sus bondades y sus maldades. Sus apóstoles eran buenas personas, pero como nosotros, llenos de ambiciones, cobardías y algunos incluso proclives a la traición. Sus enemigos no eran simples enemigos, eran enemigos de peso. Los gobernantes, ahí está por ejemplo Herodes, rey de la región del país de Jesús, Pilatos, que se volvió enemigo de Jesús por miedo a ser denunciado. Si no lo matas a ese Jesús, tú eres enemigo del César, porque él ha dicho que es rey. Los militares cumplían las órdenes, como en todas partes, ¿no? Es un grupo de gente en gran parte despersonalizada. Y es como decir su consigna para salvarse: yo solo cumplí órdenes. Aunque sea para matar, solo cumplió. Y eso se da hasta ahora. Los religiosos, sacerdotes y fariseos de ese tiempo, a ellos les chocaba la actitud libre y misericordiosa de Jesús. Jesús no era pegado a las reglas, era pegado a las personas y a las personas pobres. Y por eso su misericordia sobreabundaba. Vamos a ver entonces 3 momentos de la pasión de Jesús, su muerte y su resurrección. Primero, su primera agonía y el juicio irregular que sufrió. En el huerto de Getsemaní, después de la última cena con sus apóstoles, Jesús sufrió anticipadamente, ya en la víspera, su muerte. Por eso yo llamo a este momento su primera agonía. La segunda fue en la cruz. Lucas dice que tal era su angustia que sudaba gotas de sangre. Lucas era médico y médicos modernos dicen que es posible, cuando la angustia es terrible, que se suden gotas de sangre. Como que Jesús decía: no quiero morir. Como diríamos también nosotros, si sabe que al día siguiente lo van a matar, no quiero morir. Y luego le decía a su padre: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo llevan preso, amarrado, al sacerdote Anás, que era suegro del sumo sacerdote de ese año, llamado Caifás. Y este Anás no lo conocía personalmente a Jesús, y burlonamente le dice: a ver, dame pues un discursito, échame una prédica, quiero escucharte, háblame pues. Y Jesús, que apreciaba su propia dignidad, también le dio una respuesta parecida, ¿no? Y le dijo: yo siempre hablé en público, nunca en privado. Puedes tú preguntarle a los que me han escuchado. Y en eso un soldado que abundan, un soldado sobón, como se dice acá popularmente, para quedar bien con el sumo sacerdote o con el sacerdote, le tiró una cachetada a Jesús. Así contestas al maestro.
al sumo sacerdote. Jesús le dice, o sea, Jesús no le devuelve la cachetada, tampoco se calla, reclama. Por eso yo siempre digo, el verbo reclamar es un verbo cristiano. Y le dice al agresor, si he hablado mal, demuéstramelo. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? ¿Quién eres tú para golpear? El juicio realizado contra Jesús en ese momento fue entre gallos y medianoche, que era prohibido hacer juicios en la madrugada. Sin embargo, ese día sus agresores rompieron todas las reglas. Y la gran acusación judía fue, se declara hijo de Dios. Es un blasfemo. Fue una acusación religiosa. Después, ya condenado por ellos, se ven obligados a llevarlo ante el gobernador romano, Pilatos, que conversando con Jesús no vio nada malo, ¿no? Y para desentenderse del problema, lo manda a Jesús donde el rey Herodes, rey de Galilea, sabiendo que Jesús era Galileo. Y cuando llegó donde Herodes, también tomando en cuenta su propia dignidad, Jesús no le respondió ninguna pregunta. Entonces Herodes lo tachó de loco, se burló de él y lo regresó donde Pilatos. Presionado por la turba que estaba manipulada por fariseos y sacerdotes, lo mandó a azotar para convencer un poco a la gente de que ya se contentaran con eso. Incluso le dio la posibilidad de soltar a Jesús o soltar a Barrabás, que era un conocido delincuente. La gente dijo, a Barrabás suéltalo, a Jesús crucifícalo. Y firmó pues la sentencia de Jesús. Lo mandó a matar. Segundo punto, su camino al Calvario y su asesinato en la cruz. Desde la condena recibida por Jesús, ya en lo de Pilatos ya era una condena, diríamos, política, ¿no? Está contra el César porque se llama rey. Todo ese trayecto, diríamos, desde el apresamiento hasta la crucifixión, fue un cúmulo de tormentos cada vez más duros. Lo encontramos en el camino a la cruz, ya masacrado, azotado, cargándola, casi sin poder, cayéndose varias veces. Entonces tomaron a un señor de Cirene y le obligaron a que lo ayudara. El encuentro con su madre, imagínense cómo habrá sido esa mirada, esas palabras. Las mujeres que lloraban al ver en ese trance a Jesús, y él les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Porque si así hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el leño seco? Como diciendo, si así tratan y maltratan a un inocente, ¿qué no harán con los que han cometido errores? Y está también la Verónica, que con cariño pone una tela como para limpiarle el sudor en su cara o de su cara, y cuenta la tradición que se quedó grabado el rostro de Jesús. La masa, como se dice, que pedía su muerte. Vamos ya al momento de la crucifixión. Fue entre burlas y desprecios. Lo crucificaron desnudo. Sus ropas fueron sorteadas.
Fue abandonado por todos, especialmente por sus apóstoles, por ese Pedro que había dicho cuando Jesús dijo, me van a traicionar, ¿cómo, Señor? Quizá ellos, yo no. Y ahí fue que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante una vez, tú ya me habrás traicionado, negado 3 veces. Solo estaban al pie de la cruz las 3 Marías y el apóstol más joven, Juan. ¿Qué dijo Jesús? Tengo sed. Y de verdad que la tenían físicamente, pero también tenía sed de justicia al ver lo que estaban haciendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre perdonando. Le dice a Juan, he ahí a tu madre, y a su madre le dice, he ahí a tu hijo. Encarga a su madre. Todo está consumado. Y la entrega total a su Padre Dios en ese momento supremo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tercer punto. Jesús vuelve a la vida. Al tercer día resucita. Y ahí se da el fenómeno y la experiencia de la tumba vacía. Van las mujeres, querían todavía echar algunos ungüentos al cadáver y no se imaginan que ya no estaba Jesús. Esto les provocó turbación, temor, al final alegría. La primera en ver a Jesús resucitado fue una mujer, María Magdalena. Los soldados, al ver que ya no estaba el cuerpo de Jesús, fueron a avisarle a los sacerdotes y ellos le dijeron, les vamos a dar dinero y digan lo siguiente, mientras dormíamos, sus discípulos se lo llevaron. Y un santo decía posteriormente, qué testigos tan valiosos, ¿no? Si estaban durmiendo, ¿cómo se dieron cuenta que los discípulos se llevaron el cuerpo? Volviendo a nuestra realidad del Perú de hoy, donde existen tantas calamidades, principalmente a causa de los mismos que nos gobiernan, Jesús sigue siendo asesinado. Cuando se maltrata a la gente pobre, humilde, cuando se les trata con injusticias, cuando se les mata con balas, Jesús sigue siendo crucificado. Aquí en el Perú, cuando se desprecia, explota y asesina sobre todo a los más pobres. Estamos llamados entonces a la resurrección desde ahora, en esta tierra donde vivimos. Necesitamos ser una iglesia resucitada y resucitadora, o sea, que no acepta que haya tanta injusticia, tanta muerte, tanta ambición en el país y en la tierra. Si seguimos el camino de Jesús, tendremos con Él y en Él mucha fortaleza, mucha solidaridad y mucha esperanza, que es lo que les deseo a ustedes, queridos televidentes, en esta Navidad, en esta Semana Santa del año 2025. Hamu Semana Kama y Kisin Kama.